Presentamos al Magíster Fernando Vega Rivero, licenciatura en Administración con especialidad en Finanzas otorgada por la Universidad Autónoma Metropolitana, subdirector del Instituto Mexicano de Flobología, director de operaciones de la Academia Mexicana de Flobología y Linfología, fundador y director de la agencia de consultoría digital LISIS. Magíster Fernando Vega Rivero, bienvenido. La medicina personalizada, ¿sí? ¿Cómo aplicamos la inteligencia artificial? Obviamente en medicina personalizada. Pero antes de comenzar con la disertación, me gustaría compartirles y que ustedes se pongan en esta situación que quizás sea hipotética o quizás no tanto, que es que muchos profesionales de la salud, muchos médicos, al dar su consulta, están en su computadora dizque hablando con el paciente, pero en realidad hay una barrera, ¿sí? Hay una barrera porque el médico está todo el día con pacientes, la agenda llena, está en la computadora haciendo historias clínicas, que falta el material, que no falta, etcétera. Y el paciente está un poco olvidado o ignorado. Así que esta charla va a englobar esta situación y va a tratar de disiparla para que podamos utilizar la inteligencia artificial para ya no, que ya no les pase esto, ¿no? A los profesionales de la salud. Pero comencemos por el principio. Medicina personalizada, ¿eso qué es, no? La medicina personalizada al principio eh, era un término aislado en donde se buscaba que por medio de tecnología, en los temas del genoma, con aplicaciones actualmente como CRISPR, con Big Data, en grandes hospitales, grandes redes de información, se puedan hacer modificaciones a los tratamientos para, para abordar, ¿no? Diferentes patologías. Sin embargo, actualmente se habla, cuando abordamos estos términos, ya no se usa medicina personalizada, actualmente el término es medicina de precisión. Sí, les dejo este paper en donde lo explica mejor que yo, pero es simplemente para ilustrar que esta charla no va por ese camino. No les voy a contar sobre las novedades más interesantes, ¿no? De la inteligencia artificial o de la tecnología aplicada a medicamentos, tratamientos, etcétera. Fue muy sonado el caso, ¿no? De cuando cambiaron este, el, ciertos, ¿no? Creo que cromosomas o no, la verdad no me acuerdo muy bien qué se modificó para salvar a esta bebé, ¿no? En Estados Unidos. Sí, un debate interesante frente a lo que hizo el investigador chino, ¿no? Cuando hizo las modificaciones referentes al SIDA, ¿no? Pero bueno, esta plática no será de esto, pero es importante el marco teórico. Además de nuestra realidad material, muchos de nosotros estamos en América Latina, Sudamérica, y la realidad es que no tenemos la tecnología de punta. Tenemos instituciones públicas donde no hay estos servicios de última generación, última tecnología. La realidad es que no la hay. ¿Sí? No la hay. Así que esto va acotando el marco teórico. Y para esta plática, esta charla, les quiero compartir lo que concebí como medicina. ¿Sí? Para esta charla estoy entendiendo la medicina no como un conjunto de tratamientos, ¿no? O de pastillas. Más bien lo estoy definiendo como esa relación entre el profesional de la salud, el médico, y el paciente, ¿sí? En esa relación surge la medicina, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva ontológica, que es lo que se da en esta relación, abordaremos lo que es la medicina personalizada potenciada por inteligencia artificial. Pero bueno,
El objetivo de esta charla, sinceramente, es que ustedes como profesionales de la salud, es que lo apliquen hoy, ahorita, en este instante, que hagan las pruebas, ¿sí? Ya sea que lo hagan con ChatGPT o que lo hagan con Gemini, ¿sí? Por favor, háganlo. Esta va a ser una ponencia, una charla interactiva que tiene el objetivo que ustedes tecleen, ¿sí? ¿Sí? Que ustedes abran su ChatGPT, su Gemini. Por favor, paguen por alguna de estas herramientas, no hagan la versión gratuita. Por favor, deben de estar al top, ¿no? De la tecnología. Así que comencemos, ¿va? El objetivo de estas fases que les voy a compartir a continuación eh, tiene una parte práctica en donde ustedes como médicos deben de personalizar, o les sugiero personalizar su consulta, su interacción con el paciente con ayuda de inteligencia artificial, ¿sí? Aquí no va a haber recetas mágicas y diagnósticos mágicos o muy tecnológicos, no, no, no. Aquí la inteligencia artificial les va a ayudar a personalizar esa medicina, les va a ayudar a personalizar esa relación entre ustedes con sus pacientes, ¿sí? Aquí les voy a poner 3 ejemplos: antes de la consulta, durante la consulta y post consulta, ¿sí? donde, donde platicaremos y donde nos imaginaremos, ¿no? Esta, esta nueva realidad de inteligencia artificial y medicina, ¿vale? Entonces comencemos. Antes de la consulta, el paciente llega en frío y ustedes no conocen al paciente. Entonces, aquí, ¿cómo lo podemos solucionar con inteligencia artificial? Es tratarlo como un puente. Es decir, que antes de su consulta o cuando están en su sala de espera o antes cuando están agendando, que se sugiere o le sugiero que le pregunten al paciente por qué está aquí, ¿no? O sea, por qué viene, cuáles son sus intenciones más allá de que me duele la panza, me duele la cabeza. Bueno, ¿por qué? En este ejemplo les puse, me duele la rodilla, pero no puedo jugar con mis nietos, no puedo hacer esto, aquello, ¿no? Esa información es muy importante tenerla, hablando de personalizada, y la inteligencia artificial podría agarrar ese texto, ya sea que se lo escriba a su paciente por WhatsApp cuando agendan la consulta, y guardarlo en cualquier documento de Word que tengan o cualquier herramienta, pero es información importante para que cuando el paciente llegue con ustedes ya tengan ese contexto más, no solo médico o de las ciencias médicas, sino también desde una perspectiva humana, desde una perspectiva cercana, emocional, que muchas veces se deja de lado cuando el médico solo se vuelve un vendedor de medicamentos y solo está, ¿no? Recetando, 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 vendiendo, vendiendo, vendiendo. No. Por eso comenzamos con la definición de esta relación donde buscamos la salud, el bienestar, ¿no? Como la definición de la OMS, que incluye el bienestar físico, mental y social, ¿no? Entonces, bueno, cerrando ese paréntesis, prosigo con este ejemplo donde ustedes ahorita con GPT pueden comenzar a aplicarlo en sus consultas, ¿sí? Ahorita nada más le preguntan al paciente, cuénteme más, ¿por qué viene aquí? Cuénteme un poco más de su contexto. Y todo ese mensaje grandote lo pasan por GPT para que se los desglose, para que les dé más contexto, etcétera. Así ustedes ya recopilan esa información, la leen y cuando el paciente llega frente a ustedes, lo primero que vea el paciente sea su rostro, no que ustedes están viendo en la máquina, sino ya hay esa conexión, ¿no? De la primera vez. Tómenlo en cuenta, esto pueden hacerlo, no les estoy invitando a comprar suscripciones de chatbots ni nada parecido, es simplemente preguntar, ¿sí? Al paciente.
Después, durante la consulta, ¿sí? Muchas veces vas al doctor y el doctor ve más tiempo la computadora, como ya vimos, que al paciente, ¿no? Teclee, 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 parece una escriba, ¿no? Nada más teclee, teclee, cosas que él considera que son relevantes. Pero ¿qué podríamos hacer? Bueno, una solución con GPT o con Gemini sería darle clic en el micrófono y que grabe, transcriba todo lo que el paciente diga y ustedes digan como profesionales de la salud. Sí, obviamente, ¿no? Con el consentimiento del paciente, pero así se está transcribiendo todo lo que el paciente dice. Sí, todo, todo. Ahorita hay aplicaciones como Notion que acaban de lanzar una herramienta que transcribe cualquier reunión y aparte usted puede poner las notas de las reuniones y después hacer un resumen, ¿no? Hay muchas herramientas que sirven para esto, pero ustedes con GPT simplemente ya pueden hacer esto. ¿Sí? Se transcribe toda la consulta y después, ¿qué puede hacerse? Bueno, les sugiero usarlo si quieren para el diagnóstico o si quieren para otro tipo de tratamientos que les sugiera, que les debata, o también si el paciente ya tiene un historial de, de medicamentos que quizás no sea benéfico tomarlos juntos o uno después de otro, bueno, GPT les puede ir ayudando a moldear, ¿sí? Ese tratamiento final que ustedes van a hacer. No lo va a hacer GPT. La intención no es delegar ese criterio médico para nada, pero sí como una parte de su metodología clínica incluir a GPT para que les dé, ¿no? Esas sugerencias, ese contexto, ¿no? Más amplio y sobre todo personalizado del paciente. Por ejemplo, aquí eh, ustedes diagnostican hígado graso, pero bueno, si el paciente ya les contó de su vida, a qué se dedica, por ejemplo, que es chofer de Uber y que todo el tiempo está en el tráfico y demás, bueno, GPT les puede ayudar a explicar el hígado graso a una persona en este contexto usando analogías de Uber o de vehículos o de tráfico, etcétera, ¿no? Para que así el paciente reciba la información, ¿no? De su diagnóstico, de su enfermedad y de su tratamiento, lo reciba, ¿no? Y se quede con él, ¿no? Con el paciente. No solo se quede con una receta mal escrita que no entiende y solo se vuelve una transacción, ¿no? De receta, medicamento. No, no, para nada. Aquí se trata de usar esta herramienta. Hoy, úsenla hoy ya en su clínica, ¿sí? En su consulta ya, transcriban y denle a GPT este contexto para que les ayude, ¿no? A, a tratar a su paciente. Y después, bueno, después de la consulta, ¿qué se podría hacer? Ya sabemos que muchas veces a nosotros los pacientes se les olvida, ¿no? Lo que se les dice al final, ¿no? De la consulta, porque nos dicen luego los doctores muchas cosas muy rápido y se te va la onda, ¿no? ¿Qué podrían hacer? Bueno, con todo lo que hemos dicho anteriormente, se hace una hoja, un documento con un resumen del plan de acción, el tratamiento en un lenguaje claro, los puntos clave, la fecha de su próxima consulta, las preguntas frecuentes que tendría un paciente. Todo eso se puede optimizar con GPT y ahí lo tienen, ¿sí? O sea, ahí está la herramienta, nada más es cuestión de transcribir lo que se dice y ya. Y aquí la parte de responsabilidad del paciente de esta relación médico-paciente, la parte del paciente que es seguir el tratamiento, estar pendiente de si hay algún otro síntoma o demás, bueno, ya queda más pulido, ya queda más entendido por el paciente. Sí, ya no nada más, pues que el paciente averigüe en YouTube o en TikToks qué significa, ¿no? No, no, no. Aquí ustedes, con la revisión profesional que solo ustedes pueden dar un documento que en verdad ayude, ¿sí? Ayude a su paciente. Y bueno,
Un punto muy importante es la ética, ¿sí? Recientemente con las nuevas legislaciones de la Unión Europea, de Estados Unidos, con China, ha habido varias modificaciones, ¿no? Respecto a la ética, respecto a los datos, respecto a su uso en qué ambientes. Entonces, ¿qué podríamos hablar de ética? Bueno, yo no les vengo a decir qué hacer o cómo actuar como tal. Yo no soy un referente o un juez, ¿no? O no sé. O sea, nosotros estamos inmersos en este contexto social, moral, ético. Entonces, pues no podemos juzgar, pero sí podemos considerar e invitar a una reflexión, ¿no? Ustedes desde el punto de vista médico, desde el punto de vista salud, desde el punto de vista quizás si platican esto con sus pacientes, ¿no? Esto es multidisciplinario, esto nos incumbe a toda la humanidad reflexionar en esto. Sí, pero bueno, invito a considerar estos 4 puntos. Primero, el consentimiento. Sí, como ustedes tienen su consentimiento informado, ahí coloquen que la información pues se va a subir a estas plataformas de inteligencia artificial, ¿no? Aunque también si le dicen a sus pacientes, si les dan permiso de utilizar sus datos para mejorar la consulta mediante inteligencia artificial, no creo que se nieguen, ¿no? En un último reporte de inteligencia artificial, en las últimas estadísticas, se vio que América Latina es la región que más usa inteligencia artificial, ¿sí? Más que Europa y otros lados, o Norteamérica. Bueno, Estados Unidos y Canadá. Nosotros usamos mucha inteligencia artificial, más que todo el mundo, ¿sí? Así que puede ser algo benéfico también para ustedes poner en su discurso que se apoyan con inteligencia artificial. Y bueno, esto también abro un paréntesis respecto a los datos, porque a veces se piensa que la inteligencia artificial agarra los datos de su paciente o de su empresa o de su clínica y los guarda en una base de datos, y eso puede ser muy peligroso. La inteligencia artificial, los modelos, bueno, específicamente estos modelos de lenguaje, no funcionan así con palabras, utilizan tokens, que es fragmentar las palabras, ¿no? En sílabas o en letras. Y eso se guarda en matrices vectoriales, ¿no? Múltiples dimensiones. Se tienen matrices, vectores semánticos, no el dato, sino eh, la semántica, ¿no? Del concepto. Así que estrictamente no es que OpenAI o Google encuentres la palabra, ¿no? Como tal. Si ustedes les dan datos de su paciente, no los almacena como Juanito Pérez, ¿no? En un Excel, así no funciona. Así que por eso podremos estar tranquilos. Y además que herramientas como GPT actualmente que ya tienen memoria, podrían ustedes facilitar su consulta porque se va a acordar del nombre de sus pacientes, se va a acordar de su contexto, de su historia, y eso es bueno, ¿no? Porque va a ayudar al tratamiento de la persona. Si es ético o no, no lo sé. Por eso el segundo punto es la transparencia, que sean ustedes transparentes con el paciente y lo que están haciendo, ¿no? Voy a hacer esto con sus datos, es para mejorar su diagnóstico, es para hacer una medicina personalizada. Sean transparentes. Y después un criterio profesional médico. Siempre esto se repitió múltiples veces el día de ayer en las charlas y siempre es algo que se tiene muy en cuenta, ¿no? El criterio profesional médico suyo. Y por último, y no por eso menos importante, su criterio personal. Y ya. No el criterio de la legislación, no el criterio del ponente que habló en el simposio, no el criterio de su vecino o su hijo o su youtuber o influencer de confianza, su criterio personal, ¿sí? Úsenlo, ustedes tienen un marco epistemológico, un marco ontológico, un marco hermenéutico, moral, ¿no?
Ustedes tienen este marco axiológico en donde ponen, categorizan, ¿no? Desde otras perspectivas, otra jerarquía, los valores. Y solo ustedes lo tienen, ¿no? Adáptenlo a su contexto de vida, al contexto de sus pacientes, pero siempre con su criterio personal, ¿sí? Es sumamente importante que tomen estas cuatro consideraciones siempre en la práctica, pero ya úsenlo, ¿no? O sea, no nos podemos quedar atrás como América Latina solo como consumidores de inteligencia artificial para hacer las tareas o para charlar. No, no, no. O sea, úsela en beneficio de los pacientes, en beneficio de una América Latina más saludable. Usen sus conocimientos, usen su criterio, pero también usen inteligencia artificial, ¿sí? Úsenla, ya. En la medicina, para educación, para componer el boiler de su casa, pero también para aprender un idioma, pero también para, no sé, explicar conceptos a otro tipo de personas, para hacer sus presentaciones de PowerPoint para simposios de inteligencia artificial, úsenla, ¿sí? Introduzcan la inteligencia artificial en sus procesos de cualquier tipo, ¿no? Úsenla, úsenla, por favor, para que América Latina no se quede rezagada en el mundo, ¿no? Nosotros tenemos el potencial. Ya la usamos, úsenla, pero con criterio y con conocimientos. Y antes de despedirme, les tengo un regalo, les preparé un regalo para todos ustedes, ya que soy el primer ponente de este día. Les hice una guía práctica para, para cuidar a sus pacientes, pero sobre todo personalizar, ¿no? Su consulta. Les hice una guía con prompts, ¿sí? Aquí del lado derecho les puse un ejemplo de 3 prompts, pero les puse creo que 8. Entonces, vamos a ver este ejemplo de traductor hermenéutico que solo es traducir el concepto, la terminología médica al paciente, ¿no? Entonces, aquí les dejo el prompt para que lo copien, lo peguen en su chat GPT, obviamente cambiando las variables, ¿no? Mi paciente es la descripción del paciente, que ya lo tienen, como lo explicamos antes. Aquí lo pegan, explícale la condición médica, aquí pegan o escriben, ¿no? Lo que tienen, usando una analogía sobre un tema del paciente. Si es nadador profesional, pues usen temáticas de metáforas, analogías de natación, de deporte, ¿no? Es muy importante, ¿no? Poner esta tercera variable. Sé breve, tranquilizador, ¿sí? Agarren ese prompt, pero se lo regalo con mucho gusto. Aquí es un prompt muy muy simple, quizás ustedes ya lo van a poder construir, pero bueno, el chiste es que aquí creen o co-creen un plan de acción para el diagnóstico, ¿no? Aquí pegan el diagnóstico que ustedes dieron y describir la rutina y barreras del paciente, ¿no? Cómo vive el paciente, las barreras que tiene con su alimentación, con los horarios, si es de oficina que es, o sea, sedentario, o sea, este tipo de cosas, la pegan ahí y GPT les dará un plan de acción. Pero es muy importante, por eso lo puse al principio, estos principios, ¿sí? 4 principios, ¿sí? O sea, la GPT no va a conocer el mundo del paciente, ¿no? O sea, descríbanle al paciente, su paciente, ¿no? Después, asígnele un rol a GPT, ¿no? Actúa como médico experto, actúa como experto en comunicación empática, ¿no? Denle un rol. 4, dialoguen con GPT. Lo que les da en primera instancia, no lo tomen como verdad. Les sugiero siempre iterar, decirle, lo puedes hacer mejor, dame otra versión o dame 2 versiones diferentes. Y ustedes eligen. Recuerden, criterio. Y recuerden el último principio, que el juicio clínico es suyo, ¿sí? Aquí es una herramienta de procesador de lenguaje que les puede ayudar a aplicar esta medicina como relación ontológica médico-paciente más personalizada. Así que para visitar este regalo, para descargarlo, es un post en mi blog.
Ustedes para que lo copien y lo peguen, nada más deben de escanear este QR y los llevará directo a esta guía que les preparé para que lo usen hoy, ¿sí? Ese es el reto de todas las personas que están aquí conectadas, que cada vez son más, que lo usen hoy. Ya, en este instante, entren a esta página web, ábranla, copien el primer prompt, péguenlo en GPT y comiencen a aplicar inteligencia artificial en sus consultas y en sus demás actividades, ¿verdad? Así que descárguenlo. 5, 4, 3, 2, 1. Hemos terminado. Muchas gracias a C Salud por la invitación. Aquí está la página web donde está el regalo, el blog, fernandovegarriveros.com. Si tienen alguna pregunta, quieren charlar, debatir, filosofar o aplicar estas herramientas de una manera profesional en sus consultas, en sus clínicas o demás, bueno, aquí están mis datos de contacto.